Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestra tercera sesión del ciclo de capacitaciones Camino a la RCOI Latinoamérica 2022. En esta sesión nos va a acompañar un experto en cambio climático. Sin embargo, quiero presentarme antes de poder iniciar. Mi nombre es Josie Martínez, soy integrante de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica. Esta organización tiene el honor de participar en la coordinación regional de este tremendo espacio en donde buscamos la unión de las juventudes latinoamericanas en la acción climática. A quienes no han tenido la oportunidad de estar en anteriores actividades, les comento que la Cumbre Climática de la Juventud RCOI Latinoamérica es la conferencia regional de juventudes RCOI por sus siglas en inglés, y que es una de las instancias de participación a nivel regional en camino a la próxima conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático COP27, que se celebrará en Egipto este año. La RCOI Latinoamérica busca ser un trampolín para el liderazgo que las organizaciones juveniles regionales que luchan contra el cambio climático, potenciando su articulación y trabajo conjunto. Durante el proceso previo a la celebración de la cumbre, estamos realizando este ciclo de capacitaciones abiertas dirigidas a jóvenes de toda la región. Asambleas especialmente enfocadas en las organizaciones de la red RCOI, y también estaremos creando un mapa de iniciativas a nivel regional que nos permite incorporar todos estos proyectos que actualmente están trabajando las juventudes en los distintos lugares de América Latina y cuyo formulario de inscripción ya se encuentra abierto y disponible en nuestra bio de Instagram. Si quieren conocer más detalles sobre las actividades, les invitamos a ingresar al sitio web y a las redes sociales de la RCOI Latinoamérica en Instagram, Twitter y recientemente Facebook. Con este breve contexto y sin más demoras, para dar inicio a esta capacitación sobre conceptos básicos de cambio climático, les presentamos a Gabriel Blanco. Gabriel es profesor e investigador de la Universidad del Centro Argentina en el área de energía, cambio climático y desarrollo sostenible. Y también es profesor en posgrados de universidad en Argentina. Es exdirector nacional de cambio climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y miembro del equipo de negociaciones de Argentina en la Convención Marco de Cambio Climático. Y autor, coordinador de los informes 5 y 6 del IPCC. Muchísimas gracias, Gabriel, por aceptar esta invitación. Estamos muy emocionados por aprender muchísimo más y tener esta actualización de cuáles son los nuevos descubrimientos que se reflejan en los informes del IPCC. Así que damos inicio camino a la RCOI Latinoamérica 2022. Gracias, Josie. Un gusto para mí estar aquí. Les agradezco un montón esta invitación. Así que bueno, vamos. Yo quería compartir alguna presentación para contarles algo y que sirva, digamos, que vaya ilustrando el relato que uno pueda hacer, y después ver si podemos tener un ratito para intercambiar, que tal vez sea lo más jugoso y lo más interesante. Así que a mí me gusta empezar contando un poquitito la historia de dónde venimos, ¿no? Entonces, sé que hay alguien que está ahí controlando la presentación, así que le pido si vamos a arrancar. Y esa historia se cuenta un poco yendo para atrás en el tiempo, y nos lleva a un hito que es el inicio de la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, cuando uno ve desde aquel momento, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, estamos hablando hace 200 años, se iniciaba toda esta cuestión que nos trajo hasta acá, con el uso de distintas fuentes de energía durante esa historia, ¿no? Entonces, primero empezó a usarse la madera de los bosques, ¿no? Para alimentar la maquinaria que producía, las fábricas que producían textiles y alimentos y otras cuestiones en aquel entonces. Y eso se usaba la madera. Pero ¿qué pasó? Si seguimos un poco más acá en el tiempo, entonces vemos que se empieza a sumar, si seguimos una más, empieza a aparecer
que esa madera que se obtenía de los bosques en Inglaterra, en Europa, etc., esa madera no era suficiente para alimentar esa maquinaria de producción, como les digo, de bienes de todo tipo, para la construcción, ¿no? para alimentarse, para vestirse, etc., empieza a aparecer por primera vez el carbón, ¿no? El carbón mineral. Y ese descubrimiento del uso del carbón como fuente de energía es muy potente, porque permite entonces que esa maquinaria empiece digamos, a producir a una velocidad que, claro, que la madera, los bosques no permitía. Entonces, si seguimos una más, empezamos a ver ya un crecimiento del uso de la energía a un ritmo cada vez más acelerado. En la mitad del siglo pasado, además del carbón, se empieza a sumar otra cuestión, que es, al principio del siglo pasado, el petróleo y todos los derivados que conocemos. Y eso nos lleva a lo que conocemos hoy. Si seguimos una más, una explosión, como se ve ahí, una explosión en el uso de combustibles, lo que llamamos hoy combustibles fósiles, que es el carbón, que se sigue usando y sigue creciendo su uso, el petróleo y todos sus derivados, y el gas natural que aparece un poco más adelante en el tiempo. Entonces, si mostramos una más, son esos tres que aparecen ahí en ese círculo rojo, que nos han traído hasta acá. Y la pregunta que aparece ahí arriba, ¿dónde nos hemos metido? Es una pregunta muy válida, porque el carbón, el petróleo y el gas natural nos han metido, entre otras cosas, como vemos en la siguiente imagen, nos han metido en una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto como para empezar, ya vamos a ver que nos metieron en cosas más graves todavía, pero nos metieron en una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, como se ven ahí, si mostramos una más, el círculo rojo lo indica, que es lo que a su vez, esas emisiones a lo largo del tiempo, nos llevaron a como muestra la próxima imagen, a modificar lo que se conoce como el ciclo de carbono del planeta, ¿no? El planeta tiene reservorios de carbono en distintos lugares, en el océano, en la corteza terrestre, por supuesto en las plantas, en la biosfera, por supuesto en la atmósfera, donde hay reservorios de carbono. Pero claro, hay un reservorio muy particular que es el de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. Entonces, al usar eso de la manera en como acabamos de ver, inyecta una cantidad de carbono en ese ciclo que hace que ese ciclo se termine rompiendo. Que ese carbono empiece a acumularse en lugares donde antes no se acumulaba. Por ejemplo, en los océanos, produciendo lo que se conoce como la acidificación de los océanos, o sea, los océanos se vuelven más ácidos y eso altera toda la vida en los océanos, pero también se acumula en la atmósfera. Y esa acumulación en la atmósfera de ese carbono adicional digamos, que rompe el ciclo natural, ese carbono que se acumula en la atmósfera es lo que crea ese efecto invernadero. Pasamos una más. Ahí vemos la concentración de ese dióxido de carbono en la atmósfera, y si pasamos una más, es esa concentración la que termina creando este efecto invernadero exacerbado, porque digamos que el planeta tiene ya de por sí, o tuvo siempre, un cierto efecto invernadero que regulaba la temperatura del planeta, pero al agregarse estos gases que se van a concentrando en la atmósfera, ese efecto invernadero se exacerba. Y eso es lo que nos lleva al calentamiento global y al aumento de temperatura, la temperatura media global del planeta. Ese es un poco el proceso, la historia de cómo llegamos hasta acá y dónde nos hemos metido, que nada más ni nada menos que en lo que hoy llamamos cambio climático y que ya se convirtió en una crisis climática, como bien se suele decir. Seguimos una más. Acá justamente lo dicho, esa secuencia que vengo contando nos lleva a ese incremento de la temperatura
media global, y ahí vemos que ya esa temperatura media global aumentó una cantidad muy importante, aumentó 1,5 grados, parece poco, pero ya vemos por los efectos que está causando en el clima que en realidad no lo es. 1,5 grados de aumento respecto al que había antes de que comenzara esta historia que les estoy contando, o sea, antes de la revolución industrial, etcétera, ya aumentó 1,5 grados. Y como se ve en esta gráfica, de las cosas, si las cosas continúan como se vienen haciendo hasta ahora, en el uso de estos combustibles fósiles, bueno, pronto vamos a estar superando un 1,5 grado de aumento de temperatura global. Todo esto ya lo sabemos. ¿Por qué la preocupación por el famoso 1,5? ¿No? Todo el mundo habla del 1,5. Bueno, el 1,5 no es que sea un número mágico, pero es un número suficiente, un aumento de temperatura suficiente para crear todo tipo de temores y de incertidumbres respecto del futuro. ¿Por qué? Porque ese 1,5 es ya un aumento de temperatura que puede empezar a causar lo que se conoce como puntos de no retorno, donde determinados ecosistemas, como los océanos, como los bosques, como los ecosistemas costeros, como los ecosistemas, las montañas, glaciares, etc., empiecen a transformarse ya de tal manera que no puedan volver a ser lo que eran. Esos son puntos de no retorno. Y 1,5 grados es una temperatura que se estableció porque el análisis y los estudios muestran que muchos de esos ecosistemas, pasado el 1,5 grados, van a pasar ese punto de no retorno. Por eso es este temor a superar o no superar el 1,5. Pero allá vamos, y por eso la urgencia, porque esto puede llegar a ocurrir, nada, de acá en unos años nomás, de ahí es la urgencia que todo el mundo está hablando, por el cual hay que hacer algo al respecto. Vayamos una más. ¿Cómo deberían ser las emisiones de estos gases, del dióxido de carbono, pero de otros gases también de efecto invernadero? ¿Cómo deberían ser de acá para adelante para no superar ese 1,5 grados de aumento de temperatura? Bueno, esta gráfica muestra cómo debería ser ese sendero, esa trayectoria de estas emisiones. O sea, como se ve claramente, tendrían que empezar a disminuir muy profundamente en los próximos años, en las próximas décadas. Incluso, algo que puede sonar raro para muchos o para varios de ustedes, es que esas emisiones podrían incluso volverse negativas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en el balance total de las emisiones que se generan por un lado, pero de lo que se absorbe en otros lugares, por ejemplo en las plantas, ¿no? En la biosfera, entonces ese balance de negativo, o sea, que se absorba más de lo que se emite. Bueno, si queremos no superar ese 1,5 grados, tal vez en algún momento del futuro no muy lejano, las emisiones de todo el planeta tendrían que tener un balance negativo. Tendrían que absorberse más de lo que se emite. Así que así están las cosas. Seguimos una más. Por supuesto que estas discusiones, o discutir sobre esto, se ha convertido desde hace 30 años en una discusión a nivel internacional, ¿no? Entonces, se creó en marco de Naciones Unidas, ustedes saben, una convención donde se discuta estas cuestiones y los países intenten acordar acciones para reducir, por lo menos mitigar este problema, reducir las causas del problema, que son estas emisiones, y al mismo tiempo intentar adaptarse a los cambios en el clima que ya están impactando de manera muy violenta en muchos lugares del planeta. Entonces, ahí está esa convención de cambio climático en Naciones Unidas, que desde hace casi 30 años, ¿no? Van a ser 27 años ahora, que están
discutiendo y negociando entre los países a ver quién hace qué, quién hace cómo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se discute? Se discute fundamentalmente cómo se distribuyen los esfuerzos, ¿no? Porque es un nombre que a mí, una palabra que no sé si me gusta mucho, esfuerzos, pero bueno, es la manera en que se dice, en que se habla, es cómo se distribuyen las responsabilidades y para reducir esas emisiones por un lado, y también se discute cómo hay países se han beneficiado en el pasado por el uso de combustibles fósiles, porque han de esa manera establecido sus economías industrializadas, etcétera, cómo esos países deberían ayudar ¿no? con financiamiento y con tecnología a los países que no se han beneficiado de la misma manera. Entonces hay esta gran división entre los países industrializados, etcétera, o países desarrollados, se suele llamar en esta convención, y los países en desarrollo. Hasta que llegó el año 2015, donde se logró un acuerdo, hubo acuerdos previos, el protocolo de Kioto, etcétera, pero en el 2015 se logró un acuerdo, que es el Acuerdo de París, donde ahí la verdad es que no se resolvió demasiado, pero por lo menos se estableció que el objetivo era no superar 1.5 grados, no superar 2 grados y hacer todos los esfuerzos para no superar 1,5 de aumento de temperatura. La verdad es que mucho más no resolvió el Acuerdo de París, para ser honesto, y lamentablemente, porque todo lo demás sigue negociándose. Sigue negociándose quiénes son los países que deben acelerar la reducción de emisiones, sigue discutiéndose el tema del financiamiento, sigue discutiéndose el tema tecnológico y otras cuestiones. Así que el Acuerdo de París, digamos, tuvo su utilidad, tiene su utilidad, por supuesto, porque le da un marco, le da un contexto, pero las negociaciones, por supuesto, continúan. Seguimos uno más. Lo cierto es que, aún con el Acuerdo de París en marcha, los países asumieron algunos compromisos, esos compromisos no alcanzan para seguir esa trayectoria que veíamos previamente de emisiones. No, o sea, no alcanzan a reducir las emisiones en todo lo que hay que reducirlas. Entonces queda una brecha, como dice el título de esta imagen, una brecha entre los compromisos asumidos y lo que debería ser. Y esa brecha la verdad que todavía es enorme. La brecha que hay entre los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y lo que debería ser para no superar 1,5 grados o incluso 2 grados, todavía esa brecha es muy grande. Entonces, las discusiones continúan para ver cómo cerrar esa brecha. Seguimos. Ahora bien, esto hasta acá es las discusiones, esa brecha en general, la discusión es alrededor de, son discusiones, diría, más bien de tipo tecnológicas, ¿no? Cómo cerrar esa brecha, se discute si más energías renovables, se discute si más tecnologías para la captura y almacenamiento del carbono, se discuten soluciones tecnológicas, lo cual no está ni bien ni mal. Uno podría pensar que está bien eso, pero a mí en esta charla y en estos minutos que quedan para después abrir el intercambio, me gustaría ver si podemos ir un poquitito más allá, para no quedarnos solamente con que esa brecha que acabamos de ver, digamos que la cosa es poner algunos paneles solares por allá, algunas turbinas eólicas por otro lado, un poco de bioenergía y un poco de alguna otra cuestión tecnológica, y algún auto eléctrico y alguna otra cosa, y con eso estamos. Lamentablemente, eso ya es difícil, pero lamentablemente, como tal vez podamos ver acá, no solo que ya eso es difícil, sino que además por ahí tampoco sea necesariamente lo único que haga falta. Tal vez hagan falta otras cosas. Entonces, veamos algo más. Miremos una diapositiva más adelante. Inicialmente,
vuelvo un poco a la historia. Inicialmente dijimos, los maderas de los bosques sirvieron para empezar a mover la maquinaria industrial, ¿no? En la Inglaterra, en Europa, etc., fueron los bosques, la madera de los bosques, los que inició eso. Había otros recursos naturales que eran limitantes de ese crecimiento económico y material que ya se vislumbraba en ese momento, ¿no? Que había una posibilidad de establecer ese crecimiento, había una necesidad de una población además que no la estaba pasando bien en Europa, y además una población que también empezaba a crecer en número. Ahora, ¿qué pasa? Seguimos una más. La aparición de los combustibles fósiles, ¿se acuerdan que en la historia que contábamos aparece el carbón, después el petróleo, después el gas natural? Aparecen en ese momento como la única posibilidad de sostener esa revolución industrial. Porque esa demanda de bienes, materiales, de servicios, etcétera, iba increyendo, había una demanda creciente, había un interés económico, además, para vender esos productos, y aparecen estos combustibles fósiles como esta posibilidad de sostener esa revolución industrial, y de sostener ese desarrollo, y sostener la vida como la conocemos hoy. Entonces, a mí me gusta titular a esta diapositiva, si mostramos un pasito más, que en definitiva, lo que corre por nuestras venas, sin exagerar demasiado la metáfora, es petróleo. Seguimos una más. Esta evolución de las cosas, este desarrollo de la historia, nos hizo de alguna manera dependientes de ese mismo sendero que fuimos trazando. Avancemos, vayamos avanzando algunos. Hay que entender, creo que se entiende cuando uno lo plantea así, que la historia muestra que los recursos naturales que una sociedad tiene a su disposición para su vida, para comer, para alimentarse, para calefaccionarse, para vivir en definitiva, los recursos naturales que están disponibles organizan esa sociedad y definen su cultura también. Entonces, cuando vos tenés un determinado recurso natural, que es el que te sirve para vivir, ese es el que organiza la vida. Si ese recurso natural es un recurso finito, que si le haces daño te quedaste sin vivir, bueno, vas a organizar toda tu cultura y toda tu organización va a estar para proteger ese recurso que es el que te da de comer y de vivir. Así es a lo largo de la historia, y así nos pasó a nosotros. Nada más que nos pasó con los combustibles fósiles. Y hemos creado alrededor de los combustibles fósiles una serie de infraestructuras, por ejemplo, las carreteras, por ejemplo, la manera de organizar las ciudades, ¿no? Donde tenemos que transportarnos para ir al trabajo, para ir a estudiar, etcétera, etcétera. Una serie de tecnologías, ¿no? El horno de nuestras casas, la hornalla donde caliento el agua para tomar el té, la estufa que uso para calefaccionarnos, etcétera. Una serie de tecnologías, el automóvil que le cargo el combustible en el tanque de nafta o de tanque de combustible, y una serie de hábitos y comportamientos que se construyeron también montados sobre esos combustibles fósiles. Entonces, esa historia, por eso me gustaba empezar con la historia, porque esa historia, y se acuerdan el título, el primero decía, ¿dónde nos hemos metido? Bueno, nos hemos metido acá, donde nuestra vida en sociedad está organizada por el petróleo. Y esa curva ascendente que mostrábamos al principio, ¿se acuerdan? La curva ascendente en el consumo de petróleo, gas y carbón, esa curva ascendente se nos repite una y otra vez en todos los órdenes de nuestras vidas. Las industrias tienen que crecer así, el PBI de los países tiene que crecer así, nuestra propia situación personal, familiar tiene que crecer así. Eso muestra cómo nuestra cultura y nuestra vida en sociedad se organizó
alrededor de esos combustibles fósiles que nos hicieron creer que ese crecimiento indefinido era posible, hasta que llegó el cambio climático. Y el cambio, por supuesto, había antes que el cambio climático, hubo otra cantidad de señales, de síntomas que nos venían diciendo que algo no iba mal. Cuando tenemos contaminado un río, cuando tenemos contaminado un mar, cuando tenemos degradación de suelos, cuando tenemos pérdida de biodiversidad. Son todas señales que nos iban diciendo que algo estaba mal con ese crecimiento indefinido. El cambio climático le puso la frutilla al postre. Nos vino a decir, ¿saben qué? Ese crecimiento indefinido, cuidado, porque eso en este planeta no va más. Seguimos una más. Entonces, lo que ocurrió en esta historia es que hubo un divorcio. ¿Un divorcio entre quiénes? Un divorcio entre ese desarrollo basado en combustibles fósiles, que iba, como veíamos, ascendiente, ¿no? Ascendiendo en forma exponencial, siempre hacia arriba en forma exponencial, y el divorcio de ese desarrollo con los ciclos naturales de la Tierra. Porque en definitiva, vivimos en un planeta que no hace otra cosa que girar con sus 4 estaciones, gira alrededor del Sol, su día, su noche y sus 4 estaciones. Sobre ese planeta quisimos montar otra cosa. Seguimos una más. Entonces, viste, ahí nace, digamos, nace el paradigma de desarrollo que tenemos hoy. Seguimos, avancemos ahora un poquito más rápido. Ahí, dale, gracias. Tenemos la extracción de recursos. ¿Cuál es la lógica de este paradigma? Extraemos recursos naturales, producimos bienes y servicios, consumimos esos bienes y servicios. Algunos son consumos para satisfacer necesidades básicas, otros son consumos superfluos, generamos desechos, se acumula riqueza y después se redistribuye. A veces un poco más, a veces un poco menos. Y este paradigma es muy interesante porque se repite cualquiera sea el sistema político. Salta las brechas y las grietas y las distintas ideologías y sistemas políticos. Lo que hacen los distintos sistemas políticos, en todo caso, es, bueno, muy bien, a ver quién es el que acumula riqueza o quién es el que la distribuye. Entonces ahí sí tenés diferencias según el sistema político que estés analizando. Pero lo cierto es que lo que finalmente tenemos es un desarrollo que se desvinculó del planeta donde vive, donde tenemos un sistema económico desvinculado de los recursos que utiliza y de los desechos que genera, como muestra la figura de la derecha. Un paradigma que además tiene un solo, diría, indicador en el cual se basa, que es el costo-beneficio. Ese sistema económico y ese desarrollo tiene un solo indicador, el costo-beneficio, por supuesto el costo-beneficio monetario. Todo lo demás queda fuera. De hecho, los economistas le llaman externalidades a todo el resto. Seguimos. Por supuesto que hubo arquitectos de esto. Si avanzamos más, Mary, yo no me voy a meter en detalle, pero solo para mencionarlos porque es muy interesante. Porque esta idea de desarrollo que estamos describiendo así rápidamente tiene sus bases filosóficas. Desde Francis Bacon, allá a principios de 1600. Miren, ya estamos hablando de 400 años atrás. Y todos estos otros filósofos y pensadores, matemáticos, físicos, etcétera, gente, economistas como Adam Smith, muy brillantes, que fueron instalando las ideas del desarrollo que tenemos hoy, separado del planeta donde vivimos. Un desarrollo, como dijimos hace un rato, divorciado del planeta donde vivimos. ¿No? El método científico, ¿no? El observador separado del observado, es parte de eso. La ciencia, con sus disciplinas bien separadas en estanques bien que no se conectan entre sí. La biología no se conecta
con la física o no se conecta con la ingeniería, y la ingeniería no se conecta con la arquitectura, y la arquitectura tampoco se conecta con la medicina. Y resultó que tal vez todas tengan un vínculo en común. Cada uno de estos personajes, que por supuesto no, digamos, han hecho aportes brillantes, pero han aportado a este modelo de desarrollo, a este paradigma de desarrollo. Seguimos. Entonces, acá, por ahí tenemos que pasar más rápido. La ciencia, que muchos de estos pensadores fueron impulsando en sus ideas, trabaja de esa manera. Trabaja tomando un sistema complejo y subdividiéndolo en componentes, y subdividiéndolo más, si seguís una más o dos más, y va trabajando así. Entonces, ahora tenemos en medicina el especialista en piel, el otro es especialista en el corazón, el otro es especialista en articulaciones. Y resulta que es un solo cuerpo, ¿no? Entonces, y como decíamos, ¿no? La biología separada de la ingeniería. Y resultó que cuando aparecen las conexiones, uno se hace la pregunta, ¿y ahora cómo damos respuesta a eso? Entonces, la ciencia que conocemos, sistema científico que conocemos, nació de este paradigma, y por supuesto, como nació de ese paradigma, es funcional a este paradigma de desarrollo. Y es muy interesante porque el cambio climático, que es el que conecta todos los puntos, se hace difícil desde la ciencia darle respuesta, porque justamente viene a mostrar ese problema de nacimiento. Seguimos. Recién decía que las discusiones a nivel internacional para dar solución al cambio climático, en general, son discusiones de tipo tecnológico. Entonces, acá algunas preguntas respecto de eso. ¿Cuál es el rol de los cambios tecnológicos? ¿O cuál ha sido el rol hasta ahora? Por lo menos hasta ahora. ¿Ha sido mejorar las condiciones de vida? Bueno, ha mejorado en algunos casos, pero ¿el rol ha sido ese o cuál? Avancemos algunas más. ¿O ha sido la productividad como objetivo de las tecnologías? Porque lo que aparece de manera muy interesante, y les propongo a quien le guste este tema, es cómo el uso de la tecnología, no es que las tecnologías son buenas o malas en sí mismas, de hecho hay tecnologías maravillosas, no me voy a poner yo a describir lo que han sido las tecnologías, o lo que son las tecnologías últimamente, a todo nivel. Pero el uso que se le da, ¿cuál es y a qué nos lleva? ¿Nos lleva a mejorar las condiciones de vida o nos lleva a la productividad como objetivo? Tal vez un poco de las dos cosas, a lo mejor. Pero lo cierto es que las nuevas tecnologías, en lugar de cerrar la brecha, ¿se acuerdan de cerrar la brecha? En muchos casos la están ampliando. Porque las nuevas tecnologías lo que hacen es llevarte a consumir y a producir mayor cantidad de bienes y de servicios. Entonces, esta cuestión hay que tenerla presente porque la discusión gira en torno a esto, y entonces lo que hay que por lo menos hacerse algunas preguntas sobre para qué estoy generando o estoy innovando o estoy generando y produciendo un nuevo desarrollo tecnológico. Seguimos. Aparece la cuestión de la economía, aparece la cuestión del costo-beneficio como único indicador, esto lo decíamos antes, aparece la cuestión del libre mercado, la mano invisible como organizador de la sociedad, y aparece esto como la única posibilidad, ¿no? Entonces, por eso la pregunta de arriba ¿es una ciencia o aparece ya casi como una religión? ¿No? ¿Es el costo-beneficio la única posibilidad para tomar decisiones? Si el beneficio económico es mayor al costo, entonces lo hago. Y allá voy. Y después que se arregle quien sea, ¿no? Si para producir soja necesito glifosato y eso es costo-beneficio es positivo, adelante. El costo de haber arrojado glifosato en un determinado territorio, después se verá qué pasa.
o si genera emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí estamos después todos pagando esa externalidad que no se consideró en su momento porque no entró dentro del análisis del costo-beneficio. El cambio climático es una externalidad en ese sentido. La más tremenda, tal vez. Aunque hay otras tremendas, lo que pasa es que están a niveles locales, ¿no? Las contaminaciones, las pequeñas o grandes contaminaciones, pero que quedan invisibilizadas porque son locales, son puntuales en distintos territorios. Seguimos. Entonces, tenemos un sistema económico, recién lo decíamos, que necesita de recursos no renovables, de combustibles fósiles, de minerales, pero también necesita de la naturaleza y de sus servicios para que funcione. Ese sistema económico genera desechos, genera efluentes, pero también genera cambio climático, que es parte de ese problema. Lo que nunca se entendió es que ese sistema económico no funciona en el vacío, funciona en un planeta que tiene sus límites, como todos sabemos. No es infinita la Tierra. Entonces, lo único que hace es recibir energía del Sol, si lo vemos acá en la imagen, y eso es toda su fuente. Hacemos una más y una más. Y disipar un poco de energía hacia afuera, si los gases de efecto invernadero la dejan, por supuesto. Así que de eso se olvidó este paradigma de desarrollo, de que se desarrolla sobre un planeta finito. Seguimos. Claro que ese modelo de desarrollo permite que se controle, ¿no? Se controlan los combustibles fósiles, se controlan las represas hidroeléctricas, las centrales nucleares. De alguna manera es un control sobre la energía que fluye por la sociedad, ¿no? Eso ya pasaba en las sociedades en Egipto, las sociedades en la Mesopotamia, las sociedades en el Ganges, en la India o en el Río Amarillo. Estoy hablando de hace miles de años atrás, donde se controlaba el agua. Bueno, ahora ocurre lo mismo, pero con la energía. Seguimos. Ahora, hace un ratito cuando empecé decía, acá nos metimos todos en esto, ¿no? Y entre otras cosas hablaba de que esta historia y el uso de los combustibles fósiles que nos trajo hasta acá, nos trajo con todo. Decíamos, vivimos montados sobre un barril de petróleo, tenemos petróleo en nuestras venas, bueno, todo eso se refleja en nuestra manera de actuar también, y en nuestras demandas, y en nuestra mirada de la prosperidad y del progreso. Y eso hace que las cosas se hagan más difíciles después de transformar. Porque entre los intereses de un lado y las demandas del otro, que en algún punto aparecen alineadas, y entonces las cosas se hacen difíciles de cambiar. Entonces hay que empezar a preguntarnos acá, ¿no? ¿Qué consumimos? ¿Cómo consumimos? ¿Para qué? ¿Quién influye en nuestras decisiones? ¿En nuestros comportamientos? ¿Somos libres realmente? Cuando decidimos hacer algo, ir y consumir algo, ¿lo consumimos porque realmente queremos? ¿O porque alguien nos está diciendo qué es lo que queremos? Así que hay muchas cosas para plantearse acá, mirándose para nosotros mismos, ¿no? Seguimos, Mary, ya terminando. Por supuesto que las transformaciones, estamos hablando de un paradigma de desarrollo, estamos hablando de infraestructuras, de comportamiento, de tecnologías. Es una transformación enorme. Y hay que abordarlas de manera sistémica, con una mirada integral, sobre todas las cuestiones, ¿no? Sobre la energía, obviamente, pero no es solo eso, porque ese consumo de energía que veíamos, ¿no?, que venimos hablando, arrastra todo lo demás. Arrastra el consumo de minerales, arrastra el uso del agua, arrastra el uso de la tierra y la degradación de la tierra, arrastra los bosques y los deforesta.
todo se alinea detrás de ese crecimiento exponencial en el que estamos sumergidos. Seguimos. ¿Se puede empezar a salir? Bueno, claro. Primero es tratar de entender, intentar entender, ¿no? Cuando uno tiene estas charlas, lo que hace es, y yo mismo trato de entender, yo pongo esto sobre la mesa para después discutirlo y para tratar de entenderlo entre todos. Hay que involucrarse, por supuesto. Hay que cuestionarse y hay que deconstruirse. Es una palabra que aparece de moda, por lo menos en Argentina apareció en estos últimos años de moda y que a mí me parece que es muy valiosa, ¿no? De construir una manera que tenemos de ver el mundo. Sacarnos el barril de petróleo que tenemos adentro de la cabeza. Seguimos. Ser multiplicador donde podamos. Cada uno tendrá sus posibilidades en sus actividades profesionales, personales, como en las tareas y en las actividades que desarrolle, ¿no? ¿Por qué hay que multiplicar? Porque hay que generar masas críticas que demanden otra cosa, que demanden otro modelo de desarrollo. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en todo esto? ¿El rol del Estado en todos sus niveles? También hay que preguntárselo, y hay que planteárselo, y hay que estar mirada crítica todo el tiempo, seguir, cuestionarse todo el tiempo, nosotros y a todos. Y mientras tanto, mientras las transformaciones ocurren, tal vez se pueda empezar a construir algo en paralelo, porque hay cosas que no pueden esperar. La producción de alimentos, la producción de energía, se pueden empezar a construir en paralelo, claro que sí. La innovación, lo que se conoce como innovación frugal, aquella innovación, la pequeña, la que se hace hasta en tu propia casa a veces, o en un comercio, o en una pequeña industria. Seguimos. Y algo para pensar, los dejo con esto. Me gusta esta línea simplemente representa nuestra marcha, desde aquel momento del origen de la historia hasta hoy. Es esa línea que intentamos seguir, que es cómo se compara o cómo se lleva con esta otra que vamos a mostrar ahora. Esa que representa el planeta circular y cíclico donde vivimos. Hay algo que no encaja ahí, y es para pensar. Bueno, con esto los dejo, perdón que por ahí me extendí unos minutos más, pero bueno, No hay ningún problema, más bien agradecemos infinitamente el tiempo que nos ha dedicado para poder compartir todos estos conocimientos y poder motivarnos a tener este tipo de reflexiones. Yo quisiera aprovechar estos últimos minutos para saber si hay alguna persona que le interese realizar alguna pregunta. Si desean pueden escribirlo en el chat o también pueden levantar la mano y veo que ya hay manitas levantadas. Vamos a ver, denme un segundito para ver el orden. Y Junior Adrián Figueroa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya, sí, tenía una consulta y esto me fue a raíz de uno de los comentarios que mencionó durante la ponencia. Es el tema de otras formas de investigar. O sea, el método científico siempre te pone aparte, entonces no te integra dentro de ese campo que tú deseas investigar. Entonces, actualmente nosotros podemos plantear otras formas de investigar que ya no sean siguiendo el método científico, es decir, una forma que te permita abordar ya no clásicamente como lo hacíamos siempre a través de los diversos problemas, sino que sea más adaptada a nuestra realidad. Y tomo en cuenta porque, como saben, casi la mayoría de nuestras culturas a lo largo de toda Latinoamérica hicieron o se desarrollaron a través de un método empírico, ¿no? Es decir, ellos eran mucho más prácticos al momento de desarrollar cualquier tipo de tecnología. Acá en Perú tenemos a los andenes, que era una buena forma de distribuir el agua.
y hasta la fecha sigue siendo aplicable. Entonces, ¿hay formas de poder cambiar este tipo de investigación o adaptarnos a otra investigación que sea un poco más local? No sé si, yo si querés que también tomemos la pregunta de Lilian y después respondemos las dos. Sí, sí, porque perdón por ese error de audio. Sí, hagamos eso para después ir de dos en dos respondiendo las preguntas. Perfecto. Sería Lilian Fiorella. Adelante. Gracias por el paso, igual, felicitaciones también por la ponencia, estaba súper interesante. Disculpan si no me pueden escuchar muy bien, estoy un poco agripada, entonces la voz la tengo ahí un poco complicada. Bueno, como en sí se trataba todo el marco de la ponencia sobre el cambio climático, habían puntos muy interesantes, pero también quisiera saber desde la perspectiva del experto, cómo contempla el IPCC. De hecho, en el IPCC no se habla a gran detalle, no lo toma como un punto eh, totalmente importante, por lo menos el tema de la geoingeniería, de varias técnicas, puede ser de gran escala o pequeña escala. Entonces, quería consultarle qué tanto puede entrar desde el punto decisivo para poder adaptar por lo menos el cambio climático y tratar de incluir esa, esa propuesta, ¿no? Porque de hecho, igual si seguimos esperando, las estadísticas son, de hecho, en las gráficas exponencialmente, entonces, si no es tal vez mañana o de acá a unos años, ¿cuándo se va a hacer? Y lo peor es que por lo menos los datos, o perdón, los resultados son preocupantes, entonces, de hecho, también sería como que también tener una propuesta que también sea a la par y que pueda combatir por lo menos altos índices, ¿no? El tema de la geoingeniería, ¿no? Que es por el tema, la parte solar, el tema de la creación de lluvias de manera artificial, o el mismo, eh, la captación del dióxido de carbono, entonces, y entre otros, ¿no? Entonces quería conocer sobre ello y solo quería, de hecho, solo acotar a lo que dijo, creo que una de las compas anterior que mencionó una pregunta. Yo más o menos solo sé que por lo menos en Latinoamérica están tratando de revalorar, ya no revalorar las costumbres o revalorar los conocimientos de años anteriores, ¿no? Por ejemplo, la cosmología andina y entre otros. Entonces, hay un movimiento que yo sepa que están revalorando, que ya no tratan solo de enfocar en la parte de la colonización, en la parte de tener el marco científico, sino quieren revalorar eso. Entonces, solo sería una acotación nada más. Nada más, gracias. Gracias. Bueno, voy a ir rápido para dar más lugar a otras preguntas. La primera sobre nada, cómo puede trabajar el sistema científico en adelante, cómo se está discutiendo eso, se está planteando. La verdad es que sí, que hay algunas discusiones sobre la necesidad de saltar las vallas que hay entre las distintas disciplinas, ¿no? Y entonces empezar a investigar digamos, de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria o transdisciplinaria, como mencionan algunos, y empezar a hacer ciencia siempre a partir de una mirada holística, de una mirada integradora. Claro, que no es fácil, bueno, porque son muchas décadas y muchos siglos de hacer ciencia de una determinada manera. Así que, pero brevemente lo que digo es eso, que sí hay discusiones, que sí hay replanteos de que así no se puede dar respuesta a muchas cuestiones, como por ejemplo la del cambio climático, o se da respuesta pero siempre parciales, claro, se da respuesta desde una determinada ciencia, de una determinada disciplina, pero como acabamos de ver, el cambio climático justamente es una cosa que requiere de esa mirada mucho más integral. Pero bueno, ahí va, ojalá la discusión pueda avanzar, pero bueno, a ver, el hecho de que la ciencia actual sea funcional al modelo de desarrollo actual es difícil de romper eso, porque
quien paga por la ciencia actual son los beneficiarios del modelo de desarrollo actual. Entonces, se paga por la ciencia que le sea funcional. Entonces, se paga por la ciencia a ver cómo la ciencia puede generar más cultivo por metro cuadrado, por hectárea, poniéndole más agroquímicos a la cosa. Entonces, es más difícil encontrar apoyo para la agroecología, por ejemplo. Claro, porque los que pagan por la ciencia son las compañías productoras de los agroquímicos. Entonces, ese círculo es complejo. Pero bueno, no me quiero extender más. Respecto de lo otro, la otra pregunta sobre la geoingeniería, mirá, la geoingeniería se plantea desde algunos lugares como diciendo, bueno, como no hay tiempo para esperar porque los países no actúan, hay inacción en los grandes países y demás para actuar en el cambio climático, entonces necesitamos la geoingeniería porque ya no hay más tiempo porque los otros no actúan. Bueno, eso es darle por ganada la batalla a los que no actúan. Porque la geoingeniería, en definitiva, es para no actuar. Si vos le tapás el sol con la mano, con alguno de estos métodos que están pensando, y poner partículas en la estratosfera para que no entre la radiación solar, que de eso se está hablando, por ejemplo, eso es darle la batalla ganada a los que no quieren actuar. Entonces, vos decís, bueno, acá estos no actúan, entonces vamos a hacer la geoingeniería, los que no actúan te van a aplaudir. De pie, o sea. Pero bueno, eso por un lado. No sé si llegué a entender bien lo último que decías respecto de hacer ciencia de otra manera. Bueno, por supuesto, cuando uno empieza a ser cuestionador del paradigma de desarrollo actual, si uno hace ciencia, empieza a hacer esa ciencia ya con esa mirada. Eso es muy interesante, ¿no? Cualquier cosa que te pongas a investigar, así, si vos ya tenés esa conciencia en tu cabeza de que en realidad el problema es el paradigma de desarrollo y demás, todo lo que vayas a hacer, ya lo haces con esa mirada, y eso es muy interesante, ¿no? Y también, si haces ciencia, o haces desarrollo científico, desarrollo tecnológico, ya los haces a partir de esa nueva mirada que uno va a generar. Pero ahí está Segundo, que levantó la mano también. Muchísimas gracias. Quiero saltar a responder unas preguntas del chat y luego regresar nuevamente a las consultas directas. En el chat nos pusieron una que es si se puede referir al término de los servicios ecosistémicos, ya que no comprende muy bien. Y quiero enlazar esa pregunta con otra que me parece que pueden tener relación, y es que Jacqueline Borjas nos dice, desde los pueblos indígenas se inició una campaña llamada 80 por 25, que busca hacer un llamado para que se proteja el 80% de la Amazonia hasta el año 2025, a fin de evitar el punto de no retorno. Quería consultar si nos puede comentar sobre el punto de no retorno. Entonces son sistemas ecosistémicos y la pregunta sobre el punto de no retorno. Sí, los servicios ecosistémicos son los beneficios que da para la vida en el planeta los distintos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, un bosque regula temperatura, regula humedad del aire, regula los nutrientes del suelo, un bosque regula o controla digamos, la biodiversidad que existe, que después tiene impactos, todo eso en la vida de todos, incluida la nuestra. Esos son los servicios ecosistémicos, ¿no? Cuando un ecosistema natural genera determinadas cosas que después benefician a la vida de todos, incluida la nuestra, ¿no? Los glaciares acumulan agua, que después en la primavera y en el verano el agua esa, parte del agua esa fluye en forma de agua líquida y alimenta o nutre de agua a las tierras, donde después se puede cultivar y donde viven especies y nosotros también. Esos son los servicios ecosistémicos. Cuando vos alterás un ecosistema, esos servicios empiezan a perderse. Eso es lo que
básicamente lo que ocurre. Y después la otra pregunta era sobre el punto de no retorno en el Amazonas. Sí, sí, Bueno, que habla sobre la iniciativa 80x25 de proteger el 80% de la Amazonía para evitar el punto de no retorno. claro, está bien. Sí, está esa y hay otras iniciativas. Está la 30x30, por ejemplo, que es proteger al 30% de la superficie del planeta en el año 2030, ¿no? Creando sitios de reservas naturales, bueno, sitios protegidos. Y está muy bien. El tema es quién va a implementar eso, pero ahí está, ¿no? Hay que crear esa masa crítica que demande el 80x25, para que la Amazonía, ¿no? No alcance ese punto de no retorno tan complejo que puede cambiar la vida en el planeta entero, ¿no? Porque el Amazonas es regulado, hablando de servicios ecosistémicos, el ecosistema del Amazonas es regulador de la temperatura global del planeta, por ejemplo, entre otras cosas, pero de eso, y de los emisiones de gases de efecto invernadero y todo lo demás. Entonces, un punto de no retorno ahí, si ese ecosistema se transforma en algo que no sabemos además en qué, después de ese punto de no retorno, bueno, estaríamos en graves problemas. Así que bienvenida sea esa iniciativa, y de nuevo, hay que crear la masa crítica que demande que eso ocurra. Y la masa crítica que demande que eso ocurra es tal vez una de las cosas más difíciles. Claro, muchas gracias. Ahora quiero darle el espacio a Segundo Calderón. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, felicito por su brillante exposición que ha hecho sobre el cambio climático. Bueno, como usted lo ha resaltado y lo ha recalcado, el problema es el modelo de desarrollo, ¿no? Basado en los combustibles fósiles desde que se comenzó la era industrial. Entonces, tendríamos que reemplazar estos combustibles fósiles por sistemas energéticos renovables, como puede ser la energía eólica, la biomasa, la geotérmica, ¿no? Y también considerar el hidrógeno como combustible, como lo están considerando ahora como el hidrógeno verde, ¿no? Aparte de eso, también estudiar lo que desarrollaba Tesla, lo que es la energía libre de la atmósfera, ¿no? Capturar la energía de la atmósfera y para que sea una energía, como dice, barata, cómoda y asequible, ¿no? A la mayoría. Entonces, en realidad lo que te tiene que hacer es cambiar el paradigma en función a un nuevo elemento energético dentro del desarrollo. Esa es la pregunta y la cuestión. Gracias. Gracias, Segundo. Bueno, en la charla lo que por lo menos traté de decirles era que esa cuestión que vos mencionás, producir energía de otra forma, es sin duda una parte de lo que hay que hacer. Pero, bueno, yo pensaba que quedaba claro que no lo era todo, que la forma de producir energía está también asociada a la forma en que vivimos, en que nos desarrollamos y demás, ¿no? Porque en un momento dije, vivimos como vivimos porque estamos sostenidos por los combustibles fósiles, pero los combustibles fósiles también nos llevaron a muchos problemas. Entonces, cambiar los combustibles fósiles sí es parte de lo que hay que hacer, pero eso implica también cambiar otras cosas, porque si uno va a pensar en que va a poner paneles solares, turbinas eólicas, para sostener el mismo modelo de desarrollo creciente, es como que hay un contrasentido ahí, es esa línea y ese círculo que dibujaba yo abajo. Hay algo que no va a terminar de cerrar. Entonces, hay que no solo hacer esto que vos planteás, cambiar la forma en que se produce la energía, pero también la forma en que se piensa el desarrollo, ¿no? Y la prosperidad y el bienestar de las personas.
porque si no va a haber siempre un problema ahí de por medio. Y por última pregunta tenemos a Matías Sena y él consulta, ¿cuál es su opinión sobre el límite propuesto de 2 grados o 1,5 grados de aumento con respecto a la crítica que se le hace desde la contracumbre del cambio climático, en donde mencionan que esos niveles ya generan problemas muy graves en los países que menos han aportado a la problemática del cambio climático? Sí, bueno, está bien la pregunta. En algún momento, lo dije un poco rápido en mi exposición, ¿no? Que el 1,5 o los 2 grados no es que son números mágicos, no es que es todo blanco-negro después de esas temperaturas, ¿no? Yo lo que digo, y que da respuesta un poco a la pregunta que hacen, es que los distintos ecosistemas y en las distintas regiones del mundo, tal vez 2 grados sea ya una catástrofe para muchos de esos, tal vez para algunos 1,5 sea una catástrofe, y tal vez para algunos ecosistemas más vulnerables todavía, a lo mejor un grado ya es una catástrofe, porque ahora estamos en 1 grado, ¿no? En 1,1. Y para algunos lugares ya eso es una catástrofe. Entonces, es cierto lo que dice, o sea, no es que 1,5 es el límite, no, 1,5 ya puede ser definitivamente un desastre en muchos lugares. Entonces, por supuesto, que si la posibilidad es detener el aumento de temperatura ya, hay que tomarla. Lo que pasa es que, bueno, ya vimos las dificultades que tiene de todo tipo, ¿no? De eso estuvimos hablando hoy, de dificultades, pero que hay que intentarlo. A ver, yo quisiera terminar esto, no sé si hay alguna otra pregunta, pero quisiera terminar con esta nota, ¿no? La exposición mostraba que estamos sumergidos en todo un paradigma, desarrollo, una manera de ver el mundo, ¿eh? Que es muy difícil de desarmar, estamos todos de acuerdo, que es un desafío enorme, tecnológico, económico, cultural, bueno, etc. Enorme. Pero de ninguna manera es un desafío que no se deba afrontar, al contrario. Los desafíos grandes, los más interesantes para abordar. Yo por eso estoy acá charlando con ustedes, porque para entenderlo, y porque me parece que entendiéndolo mejor, por lo menos, como decía en un momento, ¿no? Un poco mejor, entre todos entender, hace que después las respuestas que vos das, o las soluciones que busques, o las modificaciones que busques, tengan más sentido, ¿no? Cuando uno entiende mejor algo, después lo puede arreglar, o puede intentar arreglarlo mejor. Sí, muchas gracias. Hay una más que es de Lilian Fiorella y dice que ya que usted es parte del IPCC, si puede comentar algo más al respecto. Y yo me voy a atrever a modificar un poquito o ampliar más bien esa pregunta, y es, ¿cuáles son los siguientes pasos del IPCC? Ya que en esta conversación hemos hablado sobre temas más sociales, políticos, económicos, y si bien es cierto que el IPCC es un reporte científico, teniendo esto como contexto y además agregando una de las noticias virales de hace 1 mes, 2 meses aproximadamente, sobre muchos científicos alrededor del mundo manifestándose más allá de un texto científico, ¿cuál es la posición del IPCC en cuanto a incidencia política? Digamos, ¿piensan ampliar sus ramas de acción más allá de un informe técnico? Si nos pudiese comentar un poquito más de esto y ya con eso cerraríamos. Sí, yo sí, brevemente. El IPCC es, como decía, es una institución, un organismo que trabaja con expertos y científicos de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Hay más de 800 expertos de todos los países que trabajan en los distintos grupos que tiene el IPCC. Bueno, y entre esos expertos hay, como digo, de todos los países y con todas las visiones distintas. Entonces, si bien el IPCC genera informes que son
muy interesantes porque analizan el problema, proponen algunas alternativas de soluciones, no deja de ser parte de lo mismo que de lo que hoy estuvimos de alguna manera criticando. No deja de ser parte de ese modelo de desarrollo, no deja de ser parte de ese sistema científico que yo decía que trabaja en forma disciplinar, aislada, entre las disciplinas. El IPCC no deja de ser parte de eso. Entonces, si bien son muy interesantes sus informes, yo soy parte del IPCC y trabajo, y bueno, creo que son útiles, pero no dejan de ser parte de eso. No vas a encontrar en el IPCC una crítica al paradigma de desarrollo. Eso va a ser muy difícil que se encuentre, por lo menos por ahora, en el IPCC. Así que eso es un poco mi mirada sobre lo que pasa ahí. No deja de ser interesante, mucho análisis, pero siempre pensando dentro de la misma caja, digamos, ¿no? Como suele decirse. Así que bueno, Ok. eso. Pero bueno, yo quisiera terminar agradeciéndote, Josie, a vos y a toda esta organización, a la gente que está conectada, la verdad, un gusto estar acá, compartir, ojalá, nada, les haya servido de algo la charla, no sé, ojalá simplemente para pensar un poco más, nada más. Si es eso, está buenísimo y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Gabriel, por su tiempo dedicado a nuestra iniciativa, ¿no? Y gracias también a cada una de las personas que se unió a esta sesión. Y para terminar, queremos dejar la invitación a la próxima semana para que puedan unirse a la Asamblea General de la Red RCOI, que será el martes 5 de julio a las 19 horas GMT-3. Donde les contaremos más sobre los avances de Camino a la RCOI Latinoamérica 2022. Así que muchísimas gracias, pasen una feliz noche. Muchas gracias.